Muy gentiles, 9 de la mañana, 10 minutos en el país. Rápidamente me voy hasta Cochabamba, ya no más, juntamente con Marianela Montenegro, que está en este momento en pantalla dividida. ¿Cómo estás, Marianela? Bienvenida. Buen día desde el búnker. Qué gusto volver a verte una semana más contigo. Marianela, ¿cómo estás? Un gran abrazo, Douglas, y por supuesto a toda la hermosa audiencia que nos sigue en todas partes del mundo. Gracias, muy gentil. Permíteme hacerte llegar saludos. La pasada semana no tuvimos el contacto por cuestiones de horario y demás, pero permíteme que te envíe los saludos. Mucha gente en Buenos Aires, Argentina, esa comunidad de bolivianos ha esperado tu presencia, extrañándote, y muchos otros también desde los Estados Unidos. Así que cumplo con todos los fanáticos tuyos por el trabajo que realizas para esta semana. Marianela Montenegro. Bueno, todos los buenos deseos de continuar adelante de la gente son definitivamente un incentivo para quienes queremos llegar, como dice la Constitución en el artículo 108, con la verdad, velar por los valores éticos, cívicos y morales en el ejercicio de la tarea periodística, Douglas, y por supuesto que sepa la gente que no los vamos a defraudar bajo ningún tipo de presión ni absolutamente nada. Lo único que me pidieron aclarar es una posición en torno a lo que pensaba del lanzamiento del búnker como partido político. No sé si sabes de esto, no sé qué papel Amílcar Barral, pero yo debo decirle claramente a la gente que me parece un total despropósito pensar a ir a un proceso electoral con ese censo, con ese padrón, con ese software, con esos delincuentes en el órgano electoral, saber que es una partida perdida, 100%. Uh-huh. Entonces, esa es mi posición. Lo que debiéramos hacer es continuar la lucha que inició Santa Cruz en torno al censo, pero además exigirle a la OEA, que es cómplice, son una camada de delincuentes cómplices, que son simplemente operadores de las transnacionales que nos roban, que no están haciendo cumplir los 57 puntos, las 57 observaciones. Reitero una y otra vez, ellos quisieron que vaya Evo Morales, a pesar de su fraude, a una segunda vuelta. Pero uh-huh. Cuando lo único que hicieron con el gobierno de transición pactado, porque ahí estuvo el vendido de Tuto Quiroga, de Carlos Mesa y toda esa gente que nos ha llevado a esta catástrofe. Entonces, nosotros no podemos volver a caer en ninguno de estos errores, Douglas. ¿Cómo vamos uh-huh. a ir a sabiendo que el árbitro es un delincuente que nos va a hacer fraude por todo lado? ¿Cómo vamos a ir a una elección sabiendo que en el padrón hay fantasmas, hay 12 millones de personas, aparecen en edad de votar mucha mayor cantidad de la que registraba el INE? Muertos, uh-huh. fantasmas, emigrantes, todo el mundo ha aparecido ahí, y por supuesto también la OEA, los 30 expertos han podido verificar que se han falsificado actas, han habido 35,000 actas falsificadas. En el pequeño muestreo que se ha hecho, todas las actas estaban falsificadas. Te comento la historia de acá del Colegio Sucre. De las 12 mesas que habían, las 12 estaban escritas, las 12 actas por el mismo jurado electoral. Entonces, me parece una broma de mal gusto. Primero no orientar como corresponde a la gente, sabiendo que vamos a ir al mismo derrotero, es decir, uh-huh. Y valga la palabra, porque definitivamente no se han corregido las 57 observaciones, y la OEA no está haciendo absolutamente nada, porque estos mafiosos que están en Bolivia son sus cómplices. Entonces, tanto las Naciones Unidas como la OEA son organismos que no debieran tener ninguna credibilidad, porque Naciones Unidas, primero, nos ha obligado a aprobar leyes, todo el tiempo nos ha obligado a aprobar leyes. Por ejemplo, una de las leyes que la OEA, en este caso, la 348, que vulnera todos los derechos de los hombres.
Hoy hay miles de personas inocentes en las cárceles gracias a la forma extorsiva en que se están manipulando los temas. Y esos son elementos distractivos. No es que les interese reforzar el bienestar de las mujeres. Lo que les interesa es mantenernos distraídos permanentemente con basura. El otro tema tiene que ver con UNODOC, que por supuesto la gente se preguntará qué es lo que hacen estos que se dedican a la interdicción y a la lucha contra el narcotráfico. Todo es una farsa. Fíjese, tengo una fuente que me da cuenta de que el oro ha sido depositado en la casa de Obama. ¿Y quién es Obama? ¿Quién es? Cito, tenemos que decirlo bien con mucha calma. No, porque precisamente así he promocionado esta entrevista. ¿Dónde llegó el oro de los bolivianos? Se fue volando 665 kilos. ¿Quién tiene el oro de los bolivianos? Marianela Montenegro. Obama se llama. Aquel que le ha dado más de 189 créditos al gobierno de Evo Morales mientras fingían una ruptura, mientras fingían que se había expulsado al embajador de Philip Goldberg de Bolivia. Sin embargo, un detallito quiero plantearles. El jefe de gabinete de Yanine Áñez era el secretario privado de Philip Goldberg. Se llama Eric Foronda, ¿ya? Entonces, respecto a este tipo de actos delincuenciales, como el trasladar todo el oro de los bolivianos, que por supuesto a Estados Unidos, con precisión a la casa de Obama, por supuesto, son temas que pretenden no dejar huella, pero siempre hay o bolivianos o estadounidenses honestos. ¿Quiénes son? Y la gente lo tiene que ubicar tal cual es el escenario de la geopolítica estratégica mundial. Hay que hablar de que nosotros somos una colonia, ya no española, somos una colonia de unos vividores delincuentes que se llaman familia Rothschild, que están locos de atar, que se casan entre ellos, que ellos han impuesto el comunismo a través de su pariente Carlos Marx y lo han sobornado. Esta familia Rothschild dice que quiere deshacerse de esa peste que hay en el mundo, las otras razas, y que solamente la familia Rothschild debe poblar el mundo. Ahora, ¿qué es Estados Unidos? Es parte de esta colonia, es decir, Estados Unidos es el capataz en Latinoamérica, que ayuda a hacer cumplir todos esos trabajos sucios, subterráneos, criminales, genocidas que se aplican en nuestros países. Entonces, si la gente comprende eso, yo les pido, indaguen a los Rothschild. No hay mucha información porque la mayor parte de la información la restringen o la eliminan, pero van a encontrar fuentes como, por ejemplo, un analista excelente que ha sido exagente de la CIA y que por supuesto él conoce a fondo. No nos olvidemos que uno de los brazos operativos de los Rothschild se llama George Soros, se llama Henry Kissinger, todos esos, Mark Rich, todos han sido de la CIA, de la inteligencia británica, han sido de la Mossad. Estos dominan el contexto internacional. Entonces, ¿qué es lo que escogen en los países? Escogen delincuentes, porque obviamente no solamente es sobornarlos, porque puede venir otra persona que les pague mucho más, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que sucede con toda esta mafia política que está haciendo estragos en nuestros países? Por supuesto, es el soborno y también es el tema de encontrarles todos sus esqueletos en su ropero. Marianela, estamos viendo esta fotografía. Eric Foronda, ¿correcto? Sí, Eric Foronda. Lo primero que te sale es agente de la CIA. No, era secretario privado. Mira el nivel y la ocupación de cargo que tenía. Era secretario privado del embajador Philip Goldberg. Y este es el jefe de gabinete de Yanine Áñez. Yo quiero contarte una experiencia. He ido hasta La Paz, la he buscado a Yanine Áñez porque ella me escribió unos meses atrás por un tema de
que se publicaron en mis redes sobre narcotráfico, que se la ponía en una estructura, y yo visité La Paz y quise hablar con Janine, porque habíamos una cantidad enorme de abogados en el país, consultores jurídicos, que queríamos iniciar procesos contra toda esta mafia delincuencial que robó bancos, que montó empresas con sobreprecio, las quebraron. Mire, hay una cantidad de ladrones en toda la estructura del masismo, del MNRismo, del tutismo, del bancerismo, que están impunes. Y obviamente esos no se van a torcer porque entre bomberos, mi querido Douglas... No se pisan la manguera. Ahora, Marianela, ¿no? quiero entender, por favor, ayúdeme a comprender. Sí, adelante. Ayúdame a comprender. Tú dices, el oro de los bolivianos está en manos de Obama, Barack Obama, por todos los créditos que le ha dado a Evo Morales. Exacto. Hasta ahí vamos bien. Luego mencionas al señor Foronda, Eric Foronda, jefe de gabinete del gobierno de Yanine Áñez. ¿Qué tiene que ver Foronda, el gobierno de Yanine Áñez, Foronda, con todo lo que hemos dicho al principio, con esta información que tú acabas de dar en este programa? El oro de los bolivianos en manos de el señor... Tiene que ver con este mega teatro, mi querido Douglas. A ver, la gente que se ponga a pensar, dicen estos imperialistas, estos gringos malditos y no sé cuánta historia, se llenan la boca los choquehuancas, los arces de comunismo, y para insultar al imperialismo norteamericano. Nunca tocan a los Rothschild, ¿no? Porque estos solo son capataces. Y mire usted cómo puede ser posible que ataques tanto y Obama haya sido el benefactor de este gobierno. El benefactor. ¿Pero por qué? Obviamente porque hay intereses. Yo le voy a dar un solo ejemplo le voy a dar de la nacionalización y la capitalización. Cuando quieren robarnos el petróleo y el gas, obviamente viene la imposición, en este caso al MNR, a los chicos de Lovaina, a los gallos Paz Zamora, y les dice privaticen. No alcanzan a privatizar yacimientos, pero Quiroga era ministro de Jaime Paz Zamora, ¿ya? En el acuerdo que hicieron para asumir el gobierno. ¿Quién era el ministro? Era Doria Medina. Ellos empezaron a privatizar una serie de temas y no alcanzaron a tocar yacimientos. Pero la privatización se desprestigió, porque obviamente vendían en 50 y 500 entraba al bolsillo de estos mafiosos que aparecieron con grandes inversiones como multimillonarios con el dinero de los bolivianos. Entonces, ¿qué sucede cuando llega Sánchez de Lozada? Llega con otro discurso y dice, no vamos a privatizar, vamos a capitalizar y vamos a traer capitales frescos, dice, ¿no? Y ahí actúan dos personas, son la clave. Uno al cual le montan un medio de comunicación enterito, que se llama PAT, Carlos Mesa, y para importarlo a un delincuente de la Universidad de Harvard, que también está en Paraguay, está en Brasil o sea, él es premiado en economía, pero él es el que te dice, no, que el Estado es mal empleador, que el Estado, una serie de temas. Si la gente revisa los programas de Carlos Mesa, van a ver el proceso de asquerosa mentalización que han hecho con Jeffrey Sachs. Y Jeffrey Sachs ha estado presente en Brasil, en Argentina, ahora último en Paraguay, solo que los paraguayos me encantan, han reaccionado. Nosotros les hemos hecho llegar muchas cosas respecto a Salvador Romero, que es de la Fundación Carter, ¿no? Era el delegado elegido de Evo Morales en el año 2005, acuérdense que al órgano electoral nombraban un delegado, en ese momento no se produjo, pero él fue el elegido, y durante todo el tiempo toda su familia estuvo haciendo estragos en el órgano electoral. Entonces, ¿por qué yo digo tácitamente que el oro está ahí? Porque ellos tienen una serie de compromisos. El oro que tiene Evo Morales, Juan Ramón Quintana,
el que parte del cual le venden a la Royal Gold, que es de propiedad de Soros, en otras palabras, del Rothschild. Entonces, ese oro sale de todos los concesionamientos ilegales que han dado. El dinero del Banco Central se han robado entre ellos. Yo tengo la grabación de un fiscal departamental de Cochabamba que tiene 8 lingotes de oro. 8. Y está hablando con su novia para enterrarlos. Y resulta que esa novia misma fue la novia de un presidente del Consejo de la Magistratura y de este fiscal departamental de Cochabamba, ¿ya? Entonces, hablan de ese tema, la mujer lo denuncia porque después la golpea, y anoche me quedé hasta la madrugada para encontrar ese material y gracias a Dios lo encontré. ¿Lo tienes? Lo tengo. ¿Lo tienes? ¿Podemos ponerlo en el Buen Día o lo vas a reservar para el espacio tuyo? Es largo, son diálogos, son 3 grabaciones largas. Ya. Entonces, yo quisiera compactarlas para que la gente se... Ahora, ¿quién es este fiscal departamental? Marianela, antes de que avances, porque yo lo que yo trato de hacer es que la gente vaya entendiendo un poco más y con Chuis todo lo que está pasando. El oro de los bolivianos en manos de Barack Obama. El oro de los bolivianos probadamente en manos de Barack Obama. Ya, Barack Obama le presta, le da crédito, al igual que Clinton. Le da bastantes créditos a Morales y por obvias razones al movimiento al socialismo. 230 créditos, mi querido Douglas, 230. ¿Usted cree que si se pone usted a insultar al banco, no sé, al banco fácil, le van a dar un crédito? No, pues ni queriendo. A ver, a ver. ¿Por qué el oro está en manos de Barack? ¿Se habrá dado cuenta que Barack Obama, que Bolivia está yéndose al tacho económicamente y es la única garantía de que le devuelvan el dinero que ha ido prestando a los bolivianos, teniendo el oro? Usted es un hombre bien pensado, yo soy mal pensada, mi querido Douglas, pero me prefiero quedar con lo que usted dice, ¿no? Porque es un escenario. ¿Ya? ¿No? Obviamente este tema delictivo no deja facturas. Ahora la gente también tiene que enterarse, y lo dijo un periodista, hizo todo un reportaje hermosísimo, un periodista de la red Herbol, respecto a la Royal Gold. La Royal Gold es la que maneja Juan Ramón Quintana, y por supuesto ellos han encontrado un mecanismo para robarle el oro a los países. Ya no el mecanismo. ¿Cuál es ese mecanismo? Ya no el mecanismo, Douglas, de ir y aprobar leyes con los diputados, sobornar uno por uno, comprarse al Parlamento, ya no existe eso. O sea, lo que hacen ahora es conseguir las concesiones, buscar 10 pavos, no sé si me entiende la expresión, entre mineros que son artilleros, adictos al alcohol, ¿ya? Gente que ignorante en extremo. Entonces la usan a esa gente para que su nombre figure como cooperativista. Pero en realidad hay un solo vivillo ahí en ese grupo de cooperativistas que hace y deshace, y estos que no tienen 100 pesos en el bolsillo, resulta que tienen grandes dragas, ¿no? Metidas en pontones por contrabando, contrabandean mercurio en grandes cantidades, y por supuesto esa es la hermenéutica que ahora están utilizando para robar oro, no solamente en Bolivia, en todos los países del continente sur. Entonces toda esa farsa que plantea Evo Morales de odios contra el imperio, que plantea este otro Maduro, nunca han dejado de trabajar, nunca han dejado de estar al servicio de estos, nunca han dejado de sacar el oro de Venezuela, nunca han dejado de sacar el oro de Bolivia, y se disfrazan de chinos, de holandeses, de todo lo que puedan, ¿ya? A estos poderes, como los de la familia Rothschild, no les interesa si su capataz hoy día es Estados Unidos y mañana la China, ¿te das cuenta? Entonces, esta es la cosa que la gente tiene que comprender, porque es tarea harto difícil ubicarse, digamos, con tanta mafia que existe en el mundo en torno a todos estos temas. La mayor parte de estos, Elon Musk, todos esos mamones que te vienen a decir
que te vienen a decir energías limpias, las baterías ¿cómo se llaman? Los autos eléctricos. ¿Ya? Y dice, la energía más limpia, autos eléctricos, Elon Musk. ¿Eso es para qué? Para darle otro batacazo al país, porque con el ecologismo que están incorporando, te van a decir que ya no utilices combustible, porque ellos se lo están reservando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te van a engañar, pues vas a tener que botar tu auto de gasolina, de diésel, y vas a tener que comprar sus baterías, sus vehículos y toda la historia. Hay un empresario que lo han hecho hacer todo un show acá. Yo le quiero decir, esa para empezar no es energía limpia, ¿ya? ¿De dónde se saca la energía? Mayoritariamente, no solamente de los vientos, del agua que es marginal, se saca de los combustibles. Y es así como engañan a la gente. La gente no se pone a razonar que no es una energía limpia. Y mediante sus discursos de ecologismo te están charlando con esa historia. Otra charla es que el agua dulce del... No te preocupes. Aprovecho el momento para que te restablezcas. Le doy la bienvenida también a Ricardo Gutiérrez en Hola, Trinidad, Ricardo, departamento del Beni. Ricardo, hola, Marianela. Y resfriado igual que usted, digamos. Pero yo madrugué, usted se durmió. No. El tema es varios trabajos que ya estamos teniendo que hacer, justamente investigaciones y proyectos que estamos llevando adelante. Así que cada vez el tiempo es una locura. Ustedes saben como periodistas que el tiempo en nosotros es difícil, ¿no? Complicado, nos faltan horas en el día. Hay una gran tarea porque en realidad ahí hay delincuente que está robando las reservas más grandes del mundo en oro. ¿Sabía usted? En la provincia de Tennessee. Este tipo se llama George Soros. Le dio la concesión Gonzalo Sánchez de Lozada. Carlos Sánchez Berzaín vigilaba todas esas concesiones, que no se metan los juegos brasileños, que no se meta nadie ni destruyan nada. Y el Beni es el... cambiaron el contrato le vendieron a la Eagle Crest. La Eagle Crest le vendió mejor a una relojería, ¿ya? Esa relojería tenía $5 millones de capital y tenía 200 millones en dragas metidas en los ríos del Beni. Imagínense, solamente eso, Marianela, claro, y eso la gente tiene que saber. El Beni es el segundo departamento en Bolivia productor de oro, y eso nadie lo dice. Y como dice Marianela, la gran reserva de oro está en Itenes, en lo que es el Cerro San Simón, que es tierra de nadie, además, que no entran ni periodistas, por si acaso, es complicado llegar. ¿Acaso usted puede entrar a San Cristóbal o a Tacobamba ahora? No puede. Claro. ¿Qué hacen estos maleantes que se adueñan del territorio? Y en la provincia de Bacadíes, todo lo que es los ríos, todo lo que es el río Beni, el río Madre de Dios, que hoy por hoy, y eso te lo mostré, Gatito, ¿te acuerdas el otro día? Hay un montón de dragas ya que son chinas, colombianas, que no tienen autorización y están ahí. Incluso tengo un video, no sé si ese lo mostramos, de un campamento, Marianela, así en medio del monte, pero con una Hilux. Lo voy a buscar y te lo voy a pasar, porque no sé si está entre las imágenes que te pasé, Gatito, la otra vez, pero ya. Pues Hilux último modelo, antenitas. Metodología felina. Si no te lo pasé, lo voy a buscar y lo vamos a proyectar el próximo viernes. Entonces, todo lo que hablaba usted del oro es cierto. El oro es el negocio más turbio que hay ahorita. Cuando uno habla de oro, te llueven amenazas, digamos, si querés meterte al tema de oro. Así de simple, claro. Cuando sos periodista. Ahora, ¿qué ha hecho Soros? 50% su cartera en oro. Yo digo que es más, porque su nuevo capataz se llama Xi Jinping. Así estén mostrándonos el tema del BRICS y no sé cuánta historia. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que ellos están buscando las dos combinaciones, la dictadura capitalista,
¿no? Porque es capitalismo y es dictadura, los chinos, ¿no? Y Estados Unidos para eso no les sirve. Entonces acá están haciendo un viraje, están sacando todo lo que es la banca y por supuesto también el dólar va a entrar en una crisis y en una catástrofe total, porque se han dedicado a imprimir billetes sin respaldo. Y todo eso, ¿quién paga? Los ciudadanos de América Latina, esos países donde han invadido Irak, Afganistán, Kuwait, un montón de países, porque ¿cuánto les ha costado la guerra, por ejemplo, en Irak? Les ha costado 46 millones de dólares diarios. ¿Y qué era el mayor costo? Hacer funcionar la imprenta. ¿No? A ver, pero que haga eso Bolivia, que haga eso algún otro país, no. Ahora, ¿por qué hablo de la deuda, que es crucial? Porque tu acreedor es tu dueño, y Evo Morales le debe 230 créditos. Hoy mismo este narcorrégimen está volviendo a tramitar con el Fondo Monetario Internacional, está volviendo a tramitar más de 5,000 millones de dólares. Entonces, todo esto la gente no lo sabe y la gente tiene que ubicarse porque realmente acá ellos nos han impuesto leyes, ellos imponen el comunismo, ellos imponen el socialismo, ellos financian el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, estoy hablando de los Rothschild. Han lanzado sus ONGs para que vengan y se metan a nuestra universidad y nos habiliten carreras como sociología, que no sirve para la maldita cosa, pero mientras nos roban, mientras ellos fabrican rojos, zurdos, tomates que salgan a marchar, renegados, esos por supuesto, y la OEA en su doble discurso, que también son sirvientes de los Rothschild, resulta que agarran y los liberan a los terroristas. ¿Para qué? Para que vengan a hacer estragos en nuestros países. Mire, a Álvaro García Linera le han pagado 2.5 millones de dólares. ¿Sabe por qué? Porque sus temas de delincuencia prescribieron, no porque no sea culpable. Asaltó la casa de Walter Gumucio a mano armada, le robó 80,000 dólares de su casa. Este mafioso llamado Álvaro García Linera estuvo en el atraco de las remesas universitarias de San Simón. Hoy el proceso está ahí. La universidad tiene que apersonarse porque ya se ha determinado, pero estos maricas que son cómplices no se apersonan. Hablo de la Universidad Mayor de San Simón. Lo primero que han hecho las ONGs es tomar las 13 universidades del sistema y mentalizarnos. Nos han mentalizado con toda esa historia de la burguesía, el empresario, la derecha, la izquierda. Todo es, perdón, permítanme este término que los bolivianos conocemos muy bien y me encanta, es lactada, es mamada. ¿Ya? Lactada, dibujarla, pero mejor suena mamada, es una recontra mamada. ¿Ya? Marianela. Me están insistiendo bastante, no solamente una, sino varias personas. Tú decías, tú eres un bien pensado con las sospechas que tenemos sobre este tema del oro. Y la gente quiere conocer ese otro lado. En el caso tuyo dices, yo estoy pensando mal. La gente quiere saber qué está pensando Marianela Montenegro sobre el oro salido de Bolivia, 665 kilos, según tus declaraciones, en casa y en manos de Barack Obama. En manos de Barack Obama y llevados hasta la casa de Barack Obama, entregados en la mano de Barack Obama, según los datos que tú tienes. Adelante, te escuchamos. Detalles. Lo bien pensado es lo suyo, mi querido Douglas, porque en realidad ellos, digamos que sí quieran garantizar los créditos, porque recuerden que Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, todos los que han sido gerentes, presidentes de esos bancos, sirvientes de esos delincuentes. ¿Por qué? Porque es el accionista mayoritario. Recuerden que todos los países son aportantes de esos bancos, son socios de esos bancos, ¿no? Porque son bancos latinoamericanos, excepto el Banco Mundial. Pero el socio mayoritario, el que corta la torta, el que tiene mayor porcentaje, se llama Estados Unidos.
Lo que usted dice puede generar simplemente una garantía para esos créditos, ¿no? Es lo bien pensado. Pero lo mal pensado tiene que ver con el narcotráfico. Escúcheme, ellos han instrumentalizado el narcotráfico y la guerra falsa contra el narcotráfico, y lo decía Michael Levine, ex agente de la DEA, nosotros capturamos narcotraficantes y la CIA los libera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que toda esta gente se ha dedicado a imprimir billetes, y la otra cosa a la que se ha dedicado Estados Unidos, el gendarme de la región, el sirviente de los Rothschild, el capataz, estos se han dedicado a ponerle la soga al cuello a los países y, por supuesto, a participar de ese mega negocio. ¿De qué manera? Todo el mundo piensa que los bancos offshore son los únicos que tienen lavado de dinero, bancos suizos, bancos de las Bahamas. No. Los principales lavadores de dinero están en Estados Unidos. Los principales lavadores de los principales bancos que lavan dinero del narcotráfico mexicano, colombiano, boliviano, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? Garantizan seguridad, operaciones, garantizan absolutamente todo. Solamente cuando quieren sacar del juego a alguien lo hacen con una facilidad extraordinaria, porque un político para estos está habilitado siempre que tenga cola de paja. Eso pasó en Huanchaca, ¿no, Marianela? ¿Perdón? Eso, lo que estás diciendo es Huanchaca, en su totalidad, todo lo que fue el escándalo. Claro, tiene que ver con porque estuvo la CIA, la Embajada Americana, la DEA. No, las malas lenguas dicen de seis ministros que eran accionistas de Huanchaca en ese momento, ¿no? Claro. ¿Por qué lo mataron a Pablo Escobar, pues? Porque ese banco que se llama Wachovia Bank tenía cantidades industriales del dinero proveniente del narcotráfico de Pablo Escobar. Por eso ellos se esmeran en mostrar que, no guardaba en bancos, guardaba en caletas, ¿no? Y te hacen una serie de películas. Acuérdese que el dueño de Netflix se llama George Soros, se compró para eso, para mentalizarnos, para volvernos más idiotas de lo que estamos con las redes sociales. Entonces, Netflix solamente sirve para llevarte con el tema del ecologismo, del animalismo, de toda la estupidización global que hay, para, por supuesto, ellos, en el caso de Pablo Escobar, por ejemplo, te hacen una serie de películas. Tú terminas amando a Pablo Escobar. Hay gente que está apoyando. Es una locura, ¿no? Claro, es una locura. Ricardito, perdón que los interrumpa. Pablo Escobar había guardado sus millones, pero incalculable fortuna, incalculable, en caletas, ¿no? Y te desarrollan documentales, que aquí la caleta y no sé cuánta historia. Mentira, otra vez vuelvo a repetir esa palabrita mamada, ¿ya? Porque el Wachovia Bank, que prefiere pagar 160 millones de dólares anuales de multa, es el más grande lavador del narcotráfico. Y hoy, de ser un pisacoca, Evo Morales se ha convertido nomás, no voy a decir en el más grande, pero obviamente tiene importancia porque vehicula todo lo que es el Braem, la pasta base de cocaína, para mezclarla con la cocaína. Yo pensaba que la mezclaban porque las leyes peruanas eran mucho más rígidas que las bolivianas, que no había una republiqueta del Chapare, pero no. El tema había sido que el alcaloide de la pasta base, de la cocaína del Chapare, es mucho más alto, 3 o 4 veces más alto que el alcaloide que trae la hoja de coca peruana. Por lo tanto, lo que hacen es traer la pasta base y mezclarla. Marianela, cristalizar. Y ahora hay otra droga que está siendo durísima también, es el fentanol, ¿no? Que está desplazando justamente en ventas a la cocaína. Fentanilo, que está reemplazando a la cocaína en ventas ya en Estados Unidos, es la primera droga. Con el fentanilo te mueres, o sea, es un psicotrópico sintético.
¿ya? Pero ese psicotrópico ha tenido una tremenda mala experiencia en Argentina. Acuérdense que en una noche han muerto 30 personas con fentanilo, pero lo que pasa es que ellos, ¿qué hacen? A la cocaína le agregan fentanilo. Ahora, obviamente, toda esa gente que fuma fentanilo en varias ciudades de Estados Unidos, que han sido anuladas ya totalmente por la cantidad enorme de gente que consume, que además, dicho sea de paso, sus farmacéuticas son las que venden, sus farmacéuticas son las que hacen los lobbies para que se aprueben como calmantes, como anestésicos y como todo, pero en realidad son altamente adictivos. Y este fentanilo afecta totalmente a la motricidad, puede enloquecer en una sola dosis a la gente, y yo la invito a ver en Estados Unidos, Filadelfia Zombies. Lo pusimos en el anterior programa. Que Estados Unidos ha pretendido esconder. Hay una empresa que empezó a vender la cocaína boliviana, peruana, en Estados Unidos hacia el 2013 más o menos, aparte de la Coca-Cola que la usaba como ingrediente. Resulta que esta empresa el primer año ha facturado 13,000 millones de dólares. Y tú dirás, ¿cómo? Si todo necesita posicionamiento. No, ellos lo que hacen, en Estados Unidos, a diferencia de Bolivia, los lobbyisters están permitidos. Cada diputado tiene 200, 300 lobbyisters, cada senador estadounidense. Y acá, ¿a qué le dirías al lobbyster? Al sobornador, al que está yendo a sobornar para que se la saque, para que votes en su favor para este contrato, para este otro contrato. En Estados Unidos los lobbyisters son legales. Hay 700 lobbyisters en torno a la Organización Mundial de la Salud, en torno a la FDA, en torno a estos productos que son altamente adictivos. Dattler creo que se llama la empresa que inició en 2013 con la cocaína, pero lo que hizo fue, reclutar médicos para que los médicos receten en cantidades. Marianela y Ricardo, permítame por favor reencauzar las aguas. Nos estamos yendo a un capítulo adelantado. Sí, vámonos al oro, por favor, vámonos al oro, porque hemos hablado del oro, hemos hablado de bancos, lavado de dinero en bancos. La gente que nos está viendo. No te estás saliendo del tema, tú estás mostrando el poder que tienen. Fíjese, Carlos Sánchez Berzaín, hablando de lo que hablaba Ricardo muy oportunamente, resulta que él era el que militarizaba, cuidaba los intereses de Soros en San Simón. Y el siguiente ha sido Juan Ramón Quintana. O sea, encima les cuidan su ciudadela, a ver si alguien ha podido llegar a la mina San Cristóbal sin permiso de esos mafiosos. No, nadie. Claro, y es lo mismo a San Simón ahorita, y es lo mismo a San Simón, a San Simón, Ricardito, te voy a mutar un poco porque técnicamente, hermano mío, el micrófono tuyo está muy cerca y eso provoca una saturación en los oídos de nuestra audiencia, así que te muto un poco para poder arreglar eso. Yo creo que mejor. ¿Ahí está bien? ¿Ahí? Sí, yo creo que sí. Ahora, a ver. Ya. Te decía antes, Gatito, te decía, ¿no? San Simón ahorita, que es el cerro, uno de los principales yacimientos de oro, yo diría, de la región, y está en Itenes, de verdad no puedes entrar solo, hermano. Es el viejo oeste. Ahí no podés entrar solo. O sea, es la ley, ahí no sabes quién manda. No, estamos igual que en el Chapare. Ahora, yo quiero que la gente entienda por qué el oro está ligado al narcotráfico de manera clarita, porque has hablado algo bien interesante, Marianela. La UNODOC les pone las normas. La UNODOC le dio a Bolivia una ley bastante interesante que la conversábamos el día de ayer, por ejemplo, ¿no? De que si tú tienes una relación, aunque no lo sepas, con un narcotraficante, por ejemplo, al que le vendes tu casa sin que lo sepas, sin que sepas que era narcotraficante, estás jodido porque el gobierno te va a quitar todo lo que tienes porque va a suponer que tiene una relación con el narco, ¿no? Ahora, estamos hablando de... Está hablando de la ley 913. Sí. ¿Douglas? Exacto. Es draconiano. La ley 913 se ha aprobado en 2017.
esa ley es impuesta como todas las leyes. No vayan a creer que el doble aguinaldo, que las leyes que tienen que ver con el racismo y toda forma de discriminación, o las de la 348 salen de la cabecita de Evo Morales, que debe tener cerebro de hormiga. No voy a ofender a las hormigas, cerebro de, no sé, de arveja será. De los parlamentarios, de la Lidia Patti. ¿Creen que usted alguna vez puede presentar siquiera el memorial que ella ha firmado? No. Hubiera redactado. Por favor, o sea, tenemos que partir de esa premisa, que mientras nos vienen como ese delincuente mexicano Joel Hernández, que ha venido a reírse en nuestra cara, ¿no? A congratularlos a los fraudulentos, ya se nos ríen porque somos sus monos, somos como unos gallos de pelea ahí mientras ellos están burlando de nosotros, ¿ya? Ellos son los que te imponen todo, ellos. Muéstrenme una sola ley, la ley 348 de racismo y toda forma de discriminación. Yo hoy día he conocido 5 casos, pero así simultáneos, de fiscales, jueces, una juez en Santa Cruz, que voy a ampliar esa información, de gente vinculada a la fiscalía, al consejo de la magistratura o al órgano judicial en pleno, que están con demandas extorsivas contra gente que por acoso, por violación, por toques impúdicos, por no sé cuánta mamada, ¿ya? Y esto es inaudito. ¿Quién nos ha impuesto eso? La OEA. La UNODOC nos ha impuesto esa ley 913. Se llama Ley de Pérdida de Dominio. O sea que si, como decía Ricardo, como decía Douglas, si alguien te llama y medio que había estado vinculado al narcotráfico, ya te toman como nexo y te pueden quitar todas tus cosas, embargar todas tus cosas por ese solo hecho. O sea, primero eres culpable y después tú puedes demostrar tu inocencia, ¿no? Pero el peor problema es que habiendo una 1008, que ya de hecho es atentatoria a libertades, garantías constitucionales y todo aquello, resulta que nos aprueban en nuestras narices una serie de leyes y no hay gente que diga nada. Nos distraen que la malla curricular, nos distraen que con el gato Tito, que encima les regalan $50,000 la empresa BOA, ¿no? Y listo. Y los parlamentarios, bien, gracias, no dicen absolutamente nada de este tema. Lo peor de todo es que ellos no han denunciado a quién ha planteado la ley, cuándo han planteado, cuándo han debatido, absolutamente nada. Y ahora Marianela, una serie de antecedentes de gente, el mismo director del periódico La Voz de Cochabamba, que yo puedo dar fe de la licitud de sus recursos, de su dinero, ya, él no ha cometido ningún delito. He tenido la oportunidad de leer todo su caso. A la esposa, que no la conocía y que tenía 14 años, el momento que dice que una señora ha ido y ha denunciado. ¿Se acuerdan de la palabrita colaborador eficaz, no ve? Una colaboradora eficaz que se llama Juana Mamani, que dice vivir en Cerro Verde, en tal calle, en tal número. Dice, esta familia, la del dueño del periódico La Voz, antes no tenía plata y ahora tiene, dice, ¿ya? Y resulta que yo voy a verificar, la casa de la señora no existe, el nombre de la señora no existe, el carnet de la señora no existe, no hay nada. Ahí está. Pero ahora, Marianela, eficaz. Yo quiero, como dice el gato, reencauzando el tema del oro. Claro, pero mira, reencauzando el tema del oro y hablando de diputados, no quiero dejar pasar este dato, esta anécdota. A principio del año pasado, los diputados del Beni, de 3 diputados, 2 senadoras, hicieron una comisión para ir a San Simón, para ir a investigar cuál era la situación en el Cerro San Simón. Llegaron, y yo tuve una entrevista previa con 2 de ellas, y me dijeron que habían varias irregularidades, pero las iban a denunciar desde La Paz en conferencia de prensa. Viajan a La Paz 2 días después, y cuando sale la conferencia de prensa, yo mirando atento, hablan de salud. Y nunca más tocaron el tema del Cerro San Simón. Nunca más.
¿Qué es eso? Yo te digo, a mí me han invitado a ir a San Cristóbal, Ricardo, y me ha llamado la gerente de no sé qué, es como de comunicación, qué sería, y me ha llamado insistentemente para que yo vaya. Ellos además tienen su aeropuerto, ¿sabes, no? Todos. Claro. Y resulta que yo dije, pues me iban a faenar en el camino, obviamente. Claro. Por ejemplo, la gente de los Yungas me invita a dar conferencias a los Yungas, a Coroico, a diferentes lugares. Yo eternamente agradecida con ellos, prefiero hacerlo por Zoom porque imagínate lo peligroso, o sea, hay que saber dónde te desplazas también. Pero en el tema que mencionaba Ricardo, es importante ver que bajo todos los mismos intereses se mueve el tema del oro. O sea, voy a decir algo que decía mi profesora de penal, que no me gustaba esa expresión, por angas y por mangas, por angas y por mangas, el oro boliviano, robado, juqueado, lo que sea, va a manos de los mismos maleantes. Fregado. Tú ves a los mineritos entrando ahí es como un banco, decía el periodista de Herbol. Está la nota, pueden verla en Herbol. Entrabas, se abría el ascensor y era como un banco, montón de ventanillas, sacaban de su mochila, pesaban y les pagaban chauchas. Lo y obviamente mismo. rescatan todo el oro. Y eso les ha parecido un mejor negocio porque así no tienen que pagar fichas ambientales, regalías, no tienen que pagar nada. Meten nomás y saben como este gobierno les ha dado piedra libre, el narcorrégimen les ha dado piedra libre, meten matones colombianos, matones venezolanos que están resguardando todo el río como si fuera de ellos y atormentan a la gente del lugar, ¿ya? O trabajan ahí o se esfuman, no les queda otro remedio. Y hay una cantidad enorme de paíris, impresionante cantidad de gente que trabaja para estos, y estos están a punta de ametralladora. Marianela, concluyo este espacio. Tenemos 3 minutos más. Enseguida tenemos ya una charla con Fernando Vaca, senador de Comunidad Ciudadana, que va a hablar de la ley del oro también, que va a hacer una especie de testeo de la dignidad que tienen los senadores en esta parte de la ley. Pero te hago la pregunta. Boba ha dicho de que los 665 kilos de oro, casi digo cocaína, pero corrijo, es oro. Eso lleva bien camuflado en las alas. Sí, ¿sabes qué? Salieron, mira eso. ¿Sabes qué? Dice que salió este dinero, bueno, el oro, por vía privada, o sea, no es del Estado boliviano, es privado y demás cuestiones. Pero llegó a la casa de... A ver. Sí, no, pero, es privado. A ver, Marianela, Douglas, dígame, y Bunquera, tal cantidad de oro, así sea privada, tiene que haber un registro de tránsito del Estado. Sí, ya está aumentando y corrigiendo, ha salido en BOA, está diciendo. Cosa que yo no dije, pero me parece gran aporte, querido, porque sí salió. Sí salió. ¿Qué dato tienes tú? ¿Quién sacó el oro? Porque no lo quiere decir el gobierno, no lo quiere decir el ministro de Economía, no lo quiere decir BOA. ¿Quién sacó el dinero? No sé, el Arce Catacora ha estado como limosnero en Nueva York. O sea que nada es casual. Nada es casual, nada es casualidad, no hay casualidades en la vida. Y acá aquí, que ni se la crean la pelea de eso, aquí en la Yocallada se pelea, ¿ya? Pero más nada, los generales se dan la mano, a los soldaditos nomás mandan a morir en campo de batalla, y eso la tienen que tener clara. Y la gente del movimiento al socialismo, las bases, tienen que saber también que toda esta gente, toda esta mafia que maneja la cúpula, son archimillonarios. Ahora quiero decir algo, y por favor quiero que me cooperen, me ayuden a difundir. El peor, el más nefasto, se llama Álvaro García Linera. Y quisiera dedicarle o sea, pedirle al senador o diputado que va a estar presente aquí, que haga una tarea, que averigüe el tema de ferrocarriles, a nombre de quién está,
Yo le garantizo, tengo también las pruebas y tengo la fuente y la voy a decir, se llama Ronald McLean Avaroa, primo del que capitalizó Ferrocarriles, que se llama Andrónico Luksic, que Álvaro García Linera, así como hizo con ATB, PAT y todo, extorsionar, mediante extorsión se hicieron devolver el ferrocarril. ¿Por qué? Porque habían unas auditorías que mandaron a hacer en yacimientos, en Entel, en todo, que mostraron el raterío descomunal de los italianos, de los brasileros, de Petrobras, porque Petrobras, socios Soros, YPF Argentina, socios Soros, y Bolivia, ¿no será también socios? Le pido a ese diputado que por favor me diga quiénes componen la sociedad anónima. 1, de Entel, 2, de Ferrocarriles, 3. No puede ser posible que la empresa que le pertenece 50% a los bolivianos esté constituida como sociedad anónima y que los únicos que no tengan acceso a esa información seamos los bolivianos. Entonces, ahora, Marianela, quiero darle tarea, quiero aumentarle la tarea al senador, hablando de Entel, que también diga, que también averigüe y pregunte cuántos conforman el comité consultivo, que supuestamente es la cabeza de Entel, y cuánto gana cada uno de los consejeros de ese comité. Sesionan dos veces al mes, por si acaso. O sea, 2 veces al mes se ven en la paz. Discúlpenme la palabra, ¿sabe qué hacían? Se reunían, iban a las reuniones que habían en Buenos Aires, en Lima, en cualquier parte, ¿sabe? El directorio, me refiero. En Learjets llegaban, en Learjets. Sí. ¿Y cuánto ganan? Que el senador lo averigüe también cuánto ganan por sesionar 2 veces al mes. Es que tienen que entrar, pateando puertas. No puede ser posible que se queden así. Bien, o sea, gracias, Marianela, muchísimas gracias. Ya está con nosotros el senador Fernando Baca, con quien vamos a hablar sobre la ley del oro. Ya pasó por diputados, Comunidad Ciudadana no brilló en diputados. Es el turno de los senadores para que pongan orden en la oposición. Vamos a hablar de sus votaciones y demás. Y con Marianela nos vemos el próximo día viernes para hablar de lo que acontezca en la coyuntura informativa. A mí se me antojaría ver la muerte súbita del Banco Fácil y qué tiene que ver esta muerte provocada del banco con todo lo que hemos hablado el día de hoy, por si acaso. Vamos a hablar. Gracias, Marianela. Hasta la próxima semana. Que te vaya bonito. Lo mismo a ustedes. Un gran abrazo. Probablemente esté visitando a Ricardo en Trinidad. Así que la respuesta es Gapilat, ¿no? Un fuerte abrazo a todos. Un saludo a toda la audiencia.